Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 5. Bienvenidos a Córdoba. Fantástica transición del vapor al diésel y al eléctrico. Imagen de portada, locomotora 030-2245 de Renfe, al lado de una prima suya. Imagen del 25 de abril de 1965. ¡Vamos, que nos vamos! El depósito de Córdoba, que pasó de las antiguas compañías a Renfe, estuvo especializado en locomotoras de media potencia y también de baja potencia. Los planes de Renfe desde el principio eran hacer llegar la electrificación a la capital cordobesa, dieselizar y también eliminar la tracción vapor de Andalucía antes del año 1968. Fue, junto con Galicia, la primera región española en eliminar completamente el vapor. Locomotoras 240-2024 y 240-2034. Imagen del 23 de marzo de 1961. Y otra de estas típicas locomotoras de vapor de tipo 040 y similares. Locomotora 040-2067, fotografiada en octubre de 1963. Córdoba tuvo más de una estación en los comienzos de la época de Renfe y también diversos depósitos. Esta imagen se tomó en Córdoba, Cercadilla. Había un batiburrillo bastante grande en Córdoba hasta la llegada de la electrificación y la dieselización del material. Córdoba además está en una situación muy estratégica dentro de la red andaluza. Siempre ha sido un nudo importante en la red ferroviaria española. Fantástica imagen de la locomotora 130-2045 de Renfe. Imagen del año 1961. Todavía el vapor tenía cierta importancia en Córdoba, pero la llegada de la electrificación impidió que se desarrollara más el vapor en esta localidad. Realmente el depósito de Córdoba nunca tuvo locomotoras de vapor de gran potencia. Las únicas que se vieron solamente iban de paso a la cabeza de algunos expresos. Y durante no demasiado tiempo, ya que las locomotoras Alco-Diésel, en poco tiempo, ya en la década de los 50, daban tracción a los expresos más importantes. Locomotora 040-2202 de Renfe, fotografiada en el depósito de Córdoba en el año 1964. Estas chocolateras, de gran chimenea, de 4 ejes acoplados, eran las más habituales por esta zona de España. La primera compañía que operó en Córdoba fue la del ferrocarril de Córdoba a Sevilla. Más adelante pasaría a manos de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, la MZA, y a partir del año 41 cayó en manos de Renfe con la nacionalización de toda la red española de vía ancha. Aunque el depósito de Córdoba y todas sus instalaciones eran más bien de mediana potencia, se podían ver de paso fantásticas locomotoras, como esta que vemos aquí. Locomotora 241-2251, las míticas, atómicas o bonitas, pasando por Córdoba hacia el sur en el año 1963. Estas locomotoras, bonitas o atómicas, poco a poco fueron siendo sustituidas por las Alco de la serie 1600 y luego más adelante por las famosas panchorgas de tracción eléctrica, que veremos más adelante en este reportaje. También la antigua compañía de los ferrocarriles andaluces estuvo operativa en Córdoba, pero bien es cierto
que MZA tenía más peso que andaluces en esta zona de Andalucía. Córdoba tuvo distribuido por toda la ciudad diversos talleres y diversas instalaciones de las antiguas compañías. Renfe, además de unificar todas esas instalaciones, se volcó con la electrificación, la dieselización y centró prácticamente todo el tema del mantenimiento en la antigua estación central. Fantástica imagen de las locomotoras 040-20-67 y 040-22-73 de Renfe. Fantástica imagen del año 1966, del mes de marzo para ser exactos. Otra imagen más del gran Lawrence Marshall, uno de los grandes fotógrafos ferroviarios y divulgadores del ferrocarril español de Renfe. Locomotora 040-22-83. En la placa giratoria, plaqueando, como dirían los ferroviarios de la época, el 18 de octubre de 1963. Córdoba estuvo y sigue estando en gran medida en una posición estratégica muy importante. El depósito y los talleres de vapor de Córdoba solían dar cobertura a las líneas secundarias, ya que en la línea principal hasta Sevilla ya solían operar muchas locomotoras eléctricas y diésel en la década de los 50 y 60. Imagen de los últimos años de Córdoba. Corría el año 1967 y se podían ver algunas locomotoras de más potencia, de tipo 240. Aquí vemos a la número 2479 de Renfe. Córdoba se convirtió también en una especie de depósito apartadero donde acababan sus últimos días muchas locomotoras de vapor. A partir del año 1968 prácticamente desapareció todo el vapor en la región andaluza. El resto de las locomotoras, las últimas máquinas de mediana potencia, baja potencia, acabaron, sobre todo, realizando servicios en la línea de Córdoba al Morchón y similares. Una imagen de una locomotora bastante especial, se podría decir que única en los ferrocarriles españoles. Locomotora de tipo 260, una de las locomotoras más extrañas que han circulado por los ferrocarriles españoles, que no se sabe exactamente lo que es. Esta locomotora necesitó un vagón cisterna especial, ya que no disponía de tender, o tenía un tender poco convencional y necesitaba refuerzo de agua. Luego veremos la imagen de ese peculiar vagón cisterna que estuvo acoplado durante muchos años a esta locomotora. Una rara avis de los ferrocarriles españoles, sin lugar a dudas. Exceptuando el tramo Espelúi, Córdoba y Sevilla, que era, digamos, la línea principal donde circulaban las locomotoras eléctricas, también las grandes locomotoras de vapor y también las diésel, en el resto de las líneas eran muy habituales ver este tipo de locomotoras chocolateras. Aunque muchas se dedicaban para maniobras ya en la década de los 60, realizaron también servicios de línea hasta la zona de Belmez, hasta la zona de Campo Real, Bobadilla, la Roda de Andalucía, etc. Una red muy tupida y muy densa la de esta parte de Andalucía. Locomotora 030-2231 realizando maniobras. Si bien el depósito de Córdoba estaba especializado en mediana y en pequeña potencia, este depósito también hacía de reserva para locomotoras de gran potencia que necesitaban repostar agua, carbón, fuel o pequeñas reparaciones. Antigua locomotora de andaluces 4301, que luego fue con Renfe la 241-4057. Una fantástica locomotora montaña, de las pocas que llevaron el sistema AZFI e incorporado. Imagen del 15 de abril de 1935, de una época de antes de Renfe, de la época de MZA y de andaluces, cuando ambas compañías trabajaban en esta zona.
Locomotora 1603 de Renfe, dando tracción a uno de los expresos de los numerosos que circulaban por la estación de Córdoba. El depósito de esta ciudad nunca tuvo este tipo de locomotoras, pero sí que se las podía ver de paso y realizando parada y fonda en esta gran estación. Ya en la década de los 50, las locomotoras Alco daban tracción a los expresos desde Despeñaperros hasta Sevilla, y por lo tanto las locomotoras de vapor del depósito de Córdoba se centraron en líneas de tipo más secundario. Como curiosidad, aquí podemos ver el vagón cisterna que utilizaron las locomotoras 260 que hemos visto antes en imagen. Un cisterna que se utilizaba también no solamente para ese tipo de locomotoras de vapor, también para otras de otro tipo. Eran cisternas que se utilizaban prácticamente para todo como complemento a esas locomotoras. Bien llevaban agua, fuel o cualquier tipo de utilidad. Fotografía de finales de los años 70 en Córdoba. Todavía, a pesar de que el vapor ya no estaba en funcionamiento, se podían ver este tipo de extraños vagones. Y de una curiosidad en blanco y negro a otra curiosidad en color. Empezamos el bloque de color. En los depósitos y talleres en el complejo ferroviario que tuvo Córdoba se podían ver también este tipo de coches de madera, que aunque ya estaban dados de baja para servicios de viajeros, muchos pasaron para el servicio de mantenimiento de infraestructura de Renfe. Aquí vemos un coche socorro vivienda SSV 122, fotografiado el 27 de noviembre de 1977. En esa época se podían ver, para mantenimiento de vía, verdaderas reliquias del pasado que eran muy interesantes. Desde que Renfe absorbió todas las instalaciones de Córdoba en el año 41, sentenció prácticamente al vapor. Pero sin embargo, no le quitó vistosidad, número de locomotoras y espectacularidad. La idea de Renfe era clara: dieselización y electrificación, y no invertir más en vapor, tirar con lo que había. Aquí vemos una fantástica imagen. Locomotora 240-2037 de Renfe. Imagen de octubre de 1963. Aquí vemos a un operario poniendo a punto la locomotora, que dentro de poco saldría para realizar algún servicio. Córdoba llegó a ser un nudo ferroviario muy importante, donde se mezclaba la línea principal Madrid-Sevilla con un montón de líneas secundarias, y llegó a tener las tres tracciones conviviendo en una misma época: vapor, tracción eléctrica y diésel. Todo un paraíso para los aficionados al ferrocarril de la época y, por supuesto, para quienes nos gusta disfrutar de la historia ferroviaria, historia viva del ferrocarril español. Renfe heredó todo el material de la antigua MZA y también de la antigua Compañía de Andaluces. Aquí vemos una ex Andaluces de la serie 189 que en Renfe se matriculó como 130-2045. Fantástica imagen de la década de los años 60. El tipo de tracción más habitual, de tipo 130, 040 o 140. Se podía ver en el depósito cordobés y en todas sus instalaciones material de mediana potencia muy diverso y muy variado. Locomotora 240-2049. Imagen de mayo de 1964. Eran ya los últimos años del vapor, pero un vapor muy diverso y muy interesante. Renfe apenas invirtió en el depósito, en la dotación de vapor de Córdoba, ya que paulatinamente quería ir eliminando el vapor para ir implantando la tracción eléctrica y el material diésel. Poco a poco fue siendo eliminado de toda la red andaluza.
y se podían ver auténticas joyas como esta. Una locomotora en perfecto estado de conservación. Locomotora 231-2017 de Renfe, en el año 1964. El declive del vapor en Córdoba fue bastante digno. Se podían ver funcionar a muchas locomotoras eléctricas y diésel, pero el vapor seguía rindiendo al máximo, aunque iba reduciendo su número de locomotoras, pero su estado de conservación era bastante bueno y el ambiente ferroviario que había en los diversos talleres y en este complejo ferroviario que tuvo Córdoba. Este reportaje es solo una introducción, porque de Córdoba se pueden hacer cientos de reportajes diferentes. En este de hoy nos vamos a centrar en la transición del vapor a la tracción diésel y eléctrica, pero la historia de Córdoba y su ferrocarril es casi infinita. Otra locomotora que estaba en perfecto estado de conservación. Podemos ver los detalles relucientes que tiene esta locomotora. Una 030-2508 de Renfe, antigua serie 194 de Andaluces, imagen de la década de los 60. Córdoba tenía fama, y lo estamos viendo en estas fotografías, de tener un gran nivel de conservación y mantenimiento de las locomotoras de vapor. Pero el declive del vapor era inevitable, ya que estaba condenado a una pronta desaparición. Aquí vemos a una 240-2478 de Renfe ya apartada en Córdoba, el 12 de agosto de 1968. Ya a finales de los 60 se podían ver muchísimas locomotoras dadas de baja, apartadas, para luego, desgraciadamente, ser desguazadas. Muy pocas se salvaron. Andalucía, a finales de la década de los 60, sufrió la mayor modernización de esa época del ferrocarril español, con la eliminación del vapor siendo una de las primeras regiones de España y además coincidir todo aquello con la electrificación de nuevos tramos y la eliminación de todo el material de viajeros de tercera clase y de madera. Y damos un nuevo salto en el tiempo, cambio de era en Córdoba. En la década de los 50 y 60, Renfe decide electrificar las líneas más importantes de Andalucía y utilizar este tipo de locomotoras. Estas fueron las que se implementaron en la zona sur de España, las famosas panchorgas, la serie 7800 de Renfe, que luego fue serie 278 con la numeración UIC. Aquí podemos ver en esta fantástica imagen de la década de los 60 cómo todavía se podían ver muchas panchorgas con los colores originales. Luego, la mayoría de estas locomotoras recibirían el color verde con franja amarilla. Interesante la convivencia de épocas y de material que tuvo Córdoba. Otra fantástica imagen de una panchorga en doble composición de la serie 7800. La serie 7800 de Renfe fue adquirida en el mismo pliego de condiciones que la serie 7700, las famosas inglesas, pero estas, que operaron en Andalucía, no tuvieron, por desgracia, el mismo resultado que las fantásticas locomotoras inglesas. La llegada de la electrificación al depósito de Córdoba no supuso rápidamente la eliminación del vapor, ya que hubo convivencia de las tres tracciones durante bastante tiempo: eléctrica, diésel y vapor. También se podía ver material eléctrico foráneo bastante interesante, como esta locomotora francesa de la serie 276 o 7600 con los colores de talgo. Estas locomotoras hubo una serie de francesas que fueron pintadas con la misma decoración de los Talgo 3. Muchas locomotoras, como las que hemos visto anteriormente, las panchorgas de la serie 7800, no solamente tenían base en Córdoba, también en Alcázar de San Juan. A menudo realizaban el trayecto entero, o bien desde Alcázar de San Juan hasta Sevilla. Por lo tanto, los cambios de tracción ya no eran tan grandes como en otras épocas.
Y de la tracción eléctrica a la tracción diésel. Imagen del depósito de Córdoba en el año 1987, aunque realmente más que un depósito era una reserva diésel, ya que el depósito de vapor se dieselizó, pero era más bien una especie de depósito secundario o de reserva. De hecho, en el año 1983, en el inventario de Renfe, ya no aparece como depósito Córdoba. Podemos ver 3 locomotoras de la serie 321 de Renfe y 2 de la serie 313. Imagen Alco al 100%. También podemos ver los 2 tonos de pintura diferentes que tuvieron en la serie 313, que el tono de verde cambiaba un poco de un lote a otro. Fantástica imagen de una locomotora Alco de la serie 321 de Renfe en Córdoba, en el año 1982. En el lateral se puede ver una pegatina del Mundial de Fútbol de España celebrado en aquel año. Cuando el depósito de vapor de Córdoba se dieselizó, el material diésel sustituyó a las locomotoras de vapor en la gran mayoría de los casos en trenes de tipo ómnibus, secundarios y trenes de mercancías, ya que en la línea principal Madrid-Sevilla la tracción en su mayoría fue primero realizada por las locomotoras Alco de la serie 1600 y más adelante con un sinfín de material eléctrico. Locomotora de la serie 313-034, fotografiada en el depósito de Córdoba en el año 1985, donde se puede ver también, al lado de esta locomotora, alguna que otra reliquia del pasado. En ese triste año 1985, el 1 de enero de ese año, se cerraron muchísimas líneas férreas y varias de ellas fueron en la zona de Andalucía y en la zona de Córdoba. Y estas locomotoras, que realizaban bastantes servicios de tipo secundario en estas líneas, se quedaron sin trenes. Más adelante, la gran mayoría de estas locomotoras acabaron en los depósitos de Granada y de Almería. Y última imagen del reportaje. Locomotora 313, fotografiada en el año 1981. Le quedaba poco tiempo a esta serie de locomotoras en esta zona de Andalucía. Córdoba, trío de reyes, trío de ases, vapor y su transición al material eléctrico y diésel. Obligada parada para todo aficionado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Y hasta el próximo vídeo.